Sus características son: repiten un conjunto de instrucciones, al cual se le llama ciclo, un número determinado de veces. Este ciclo se repite mientras o hasta que se cumpla una determinada condición lógica. Esta condición lógica se comprueba cada vez que se repiten las instrucciones, es decir, en cada ciclo. La condición puede ser verdadera o falsa. Las condiciones lógicas marcan el final del ciclo, y estas condiciones pueden cambiar dentro del mismo ciclo o pueden ser un valor que se proporcione desde el exterior del ciclo. Tenemos que tener presentes dos conceptos: contador y acumulador. Un contador es una variable que guarda un valor que puede ir aumentando o disminuyendo de manera constante y se usa para el control de procesos repetitivos. Por ejemplo, la variable TE, que digamos sería total de estudiantes, se le va a asignar el valor que tenga en este momento más 1. Por decir algo, si al inicio de mi programa le asigné 1 a la variable TE, para la primera repetición que se ejecute esta instrucción sería 1 más 1 sería igual a 2. El nuevo contenido de la variable TE en la primera repetición sería 2. Para la segunda repetición o ciclo, su contenido es 2. Entonces se realiza la instrucción 2 más 1, 3. Para la realización de la segunda repetición el contenido sería 3. Para la siguiente repetición el contenido ahora es 3 más 1, 4. Y así se va aumentando de manera constante. El acumulador es una variable cuyo valor se incrementa o decrementa de manera variable. Suele utilizarse para acumular resultados producidos en las repeticiones de las instrucciones. Por ejemplo, esta instrucción, la variable SC, digamos, suma de calificaciones, se le va a asignar el contenido que tiene en este momento más el contenido de una nueva calificación. Si mi variable SC la inicialicé con 0 al inicio de mi programa y durante la primera repetición la calificación que yo leo es un 10, sería 0 más 10 sería 10, entonces el nuevo contenido de mi variable en la primera repetición sería 10. Para la segunda repetición, si yo leyera un 8 y el contenido de mi variable SC es 10, entonces la ejecución de esta instrucción sería 10 más 8, 18. Para la tercera repetición, ahora tengo un 18 y voy a leer otra vez una variable de 10. Sería 10 más 18, 28. Y así se va incrementando de manera variable. Las características de la instrucción mientras que son: el ciclo se repite hasta que la condición lógica resulta ser falsa. Mientras que esta condición lógica sea verdadera, se van a estar repitiendo las instrucciones que se encuentren en este lugar. Primero se evalúa y luego se realiza el proceso. Es decir, primero checa que la condición sea verdadera y luego realiza las instrucciones del ciclo. Su incremento es mediante el uso de un contador. En este proceso se debe actualizar de manera manual el contador. Cuando la condición lógica deja de ser verdadera, se va por este lado a realizar las instrucciones que continúan. Para la estructura hasta que, las características son: el ciclo se repite siempre y cuando el resultado de la condición lógica sea falso. Este ciclo de instrucciones se va a estar repitiendo hasta que esta condición sea falsa. Primero realiza el proceso y luego se evalúa, es decir, siempre realizará por lo menos un proceso. En este caso siempre va a realizar las instrucciones y después va a hacer la comparación lógica.
es decir que por lo menos una vez va a realizar el proceso. El incremento es mediante el uso de un contador. Ese incremento se va realizando en este proceso y se hace de manera manual. Cuando esta condición lógica sea verdadera, se va por este lado y realiza las instrucciones que están a continuación. Para la instrucción desde hasta que, sus características son las siguientes. El ciclo se repite siempre y cuando el resultado de la condición lógica sea falso. Mientras esta condición sea falso, se van a realizar estas instrucciones. Se tiene definido el número de veces que se realizará el proceso dentro del ciclo. Es decir, esta instrucción se utiliza cuando ya se sabe con certeza cuántas veces se va a realizar el ciclo. Su incremento es automático. Esta instrucción de manera automática va incrementando el contador. Este es el valor inicial del contador. Este es el incremento y aquí iría la condición lógica. Cuando la condición lógica es verdadera, se va por este lado y ejecuta las instrucciones que están a continuación. Por ejemplo, se requiere un algoritmo para obtener la suma de 10 cantidades, mediante la utilización de un ciclo. Si no se utilizara un ciclo, se tendrían que usar 10 variables, una para cada cantidad. Para el ciclo necesitamos una variable que vamos a utilizar como contador. Otra variable donde vamos a poner temporalmente el valor que se va a sumar. Y otra variable que vamos a utilizar como acumulador, donde se van a ir sumando los valores de esas cantidades. Para resolver el problema utilizando la estructura mientras, se hace de la siguiente manera. Primero, tenemos que utilizar una variable como acumulador, que en este caso la vamos a inicializar con 0. En esta variable vamos a llevar el acumulado o la suma de las cantidades. Luego vamos a utilizar una variable como contador. En este caso, esta variable se va a inicializar con 1. Esta variable es la que me va a indicar cuántas cantidades se han leído y me va a decir cuándo es que termina mi ciclo. Luego va a venir mi prueba lógica. Si mi contador es menor o igual a 10, va a realizar estas instrucciones. Si la comparación lógica es falsa, se va a venir de este lado y va a realizar estas instrucciones. Si el contador es menor o igual a 10, quiere decir que no ha leído las 10 calificaciones y lo primero que va a hacer es, va a leer una calificación y la va a guardar temporalmente en la variable BA. Luego, va a acumular esa calificación con las otras calificaciones leídas. La va a sumar o la va a acumular en la variable SU. Es decir, a la variable SU le va a asignar el contenido de la variable SU más la nueva calificación. Y luego de manera manual se va a actualizar el contador. A C se le asigna C más 1. Y otra vez vuelve a hacer la comparación. Si la comparación es verdadera, va a continuar dando vueltas en el ciclo. Si la comparación es falsa, se va a ir de este lado y va a mostrar la suma de las 10 calificaciones. La estructura hasta que es muy parecida a la estructura anterior. La única diferencia es que la prueba lógica se realiza al final del ciclo. En la estructura anterior se realizaba primero y si cumplía con la prueba lógica, realizaba las instrucciones. En este caso primero las realiza y después hace la comparación. En el caso de la estructura desde hasta que, el manejo del contador lo hace de manera interna, así que nosotros solamente vamos a utilizar o nos tenemos que preocupar
por el acumulador, donde vamos a llevar la suma de las cantidades y la variable temporal BA, donde se va a poner el valor a sumar. La primera instrucción se tendría que poner en 0 el acumulador y luego entraría al ciclo desde. Esta nos indica que el contador va a iniciar en 1, su incremento va a ser constante de 1 y esta va a ser mi prueba lógica. Cuando la prueba lógica sea verdadera, se va a ir por este lado, me va a mostrar la suma y va a terminar. Mientras la prueba lógica sea falsa, va a estar pidiendo el valor a sumar, va a realizar la suma utilizando este acumulador y va a regresar aquí donde se va a incrementar de manera automática y va a hacer otra vez la comparación lógica. Esta estructura se utiliza cuando sabemos el número exacto de veces que realizamos un ciclo. Si no sabemos el número exacto de veces que se va a realizar un ciclo, tenemos que utilizar cualquiera de las dos instrucciones anteriores.